Hola y bienvenido a una nueva clase de anatomía humana. El día de hoy continuaremos con el tema 1 que corresponde a la introducción al cuerpo humano. Para este video quiero que aprendas 3 cosas importantes: el diagnóstico de la enfermedad, las técnicas no invasivas de diagnóstico y finalmente cuáles son los desequilibrios homeostáticos. Comencemos. ¿Qué es un diagnóstico? Toda nuestra vida como médicos nos vamos a encargar de hacer diagnósticos. Esa va a ser nuestra fuente laboral. Un diagnóstico es la capacidad que tenemos de distinguir una enfermedad de otra enfermedad. ¿Cómo llegamos nosotros a tener un diagnóstico? Son 2 pasos: la anamnesis y el examen físico. La anamnesis es lo primero que hacemos con el paciente. Recordemos, en alguna oportunidad hemos debido asistir a un consultorio médico. Cuando llegas al consultorio, te sientas frente al médico y le comentas tus molestias. Y él comienza a preguntarte cuál fue el motivo de consulta, por qué asististe a pedir ayuda médica. En ese interrogatorio se conocen todos los síntomas que puede presentar el paciente. Ahí surge la duda: ¿qué es un síntoma? Un síntoma es una manifestación subjetiva de alguna dolencia, es decir, es aquello que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, el paciente puede referir dolor. Yo no puedo ver el dolor, por tanto lo vamos a categorizar como un síntoma. Claro que sí, seguramente has visto, en varios lugares he intentado medir el dolor. Puedes decirle al paciente: a ver, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Incluso hay escalas para niños, así con caritas, ¿no? De que están muy tristes a las que están felices. Se puede intentar medir, pero no es un signo que pueda ser medible. Es algo subjetivo, es decir, que es percibido solo por la persona que lo está sintiendo. En la anamnesis, además de saber el motivo de consulta y las molestias que están presentando el paciente, tenemos que investigar sobre antecedentes. Por ejemplo, llega una paciente y nos dice: tengo dolor de cabeza. Ese es su síntoma. Entonces nosotros ahondamos sobre el síntoma primero. Le decimos: ¿cuándo te duele la cabeza? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿En qué momentos te duele más? Secundario a qué te duele, capaz después de usar mucho tiempo en la computadora, por ejemplo. ¿Tienes episodios previos de este dolor? Es decir, ¿te ha dolido antes de esta manera? ¿Has tomado algún calmante para que te pase el dolor, por ejemplo? ¿En tu familia hay algún tipo de persona, familiar cercano, que tenga este tipo de dolor? Entonces, todo ese interrogatorio con la finalidad de saber los síntomas y saber los antecedentes del paciente se denomina anamnesis. Una vez que ya hemos terminado con la anamnesis, hacemos lo siguiente: vamos a la camilla de examinación del paciente. En el examen físico, que es la segunda parte de nuestros procesos para llegar al diagnóstico. En el examen físico vamos a evaluar todos los signos. Los signos es aquello que nosotros podemos medir. Por ejemplo, podemos medir cuántas veces late el corazón en un minuto. Esa es la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces respiramos en un minuto? Eso es la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto de temperatura tenemos? También es un signo. Entonces, todo aquello que se puede medir y es objetivo, es decir, que se puede ver, se va a denominar signo. Entonces, el examen físico se va a basar en examinar los signos que tiene el paciente y se van a utilizar 4 técnicas no invasivas. Empezando de la primera técnica es la inspección. La inspección simplemente es observar a detalle al paciente sin necesidad de tocar. Podemos evidenciar en la inspección algunas alteraciones, como esta, por ejemplo, que es un tipo de lesión dérmica en la cual podemos encontrar una relación con algún tipo de cáncer. Otra lesión como estas, en las que parecen quemaduras y estas parecen hasta pintadas. Estas lesiones normalmente aparecen cuando la persona ha recibido y ha sobrevivido una lesión por un rayo, por ejemplo. Entonces, así varias alteraciones se pueden evidenciar en piel, y recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo, entonces nos puede dar mucha información sobre lo que está pasando en nuestro paciente. Después de hacer la inspección, pasamos al siguiente paso, que es la palpación, en el cual, previo calentar las manos, eso hay que acordarse, hacemos toques suaves en el paciente en la región donde vayamos a examinar. Veamos la siguiente demostración.
Hemos visto cómo ha realizado los toques en el paciente de manera superficial. Se puede hacer una palpación superficial o profunda en algunos casos, dependiendo de la situación. Es muy importante saber anatomía para saber dónde palpar. Por ejemplo, yo puedo detectar alguna alteración basándome en la anatomía. Por eso es una técnica no invasiva de diagnóstico. Después de ver y después de tocar, nos queda el escuchar. Auscultar es el proceso de escuchar algunos órganos que pueden emitir sonidos, como el corazón, los pulmones, los intestinos. Obviamente, si el paciente viene con una fractura, no le puedes auscultar el hueso, por ejemplo. Entonces, algunos órganos que sí emiten sonidos pueden ser auscultados. Normalmente se realiza con este instrumento que es el estetoscopio, que amplifica los sonidos una vez que nosotros ponemos la membrana sobre la estructura que queremos estudiar. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, ahí hemos visto los latidos cardíacos de este pacientito, que normalmente tienen que ser en una relación de 70 a 100 latidos por minuto, ¿verdad? Una alteración en esos parámetros o una alteración en el ritmo como tal de los latidos nos puede dar una idea de alguna patología. Seguimos. Ya hemos observado, ya hemos palpado, ya hemos escuchado. ¿Qué sigue? La percusión. La percusión es golpear al paciente. Sí, así como suena. Tenemos que golpear al paciente levemente, claro, y determinar los ecos que se dan a partir de las estructuras que nosotros vamos percutiendo. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, mediante la percusión nosotros podemos detectar áreas de matidez o de timpanismo o de claridez o resonancia, como hemos escuchado en los pulmones. Entonces, estas 4 técnicas corresponden al examen físico. Iniciamos con una anamnesis y luego seguimos con un examen físico. Eso es lo más común. Pero hay casos que obviamente va a haber excepciones. Digamos, llega un paciente que ha caído de un tercer piso, está inconsciente, no vamos a comenzar preguntándole por qué ha venido, ¿no? Es ilógico. Entonces, lo que se hace es, en consulta por lo general, tomar la anamnesis donde hacemos el interrogatorio con el paciente y lo segundo, acudir al examen físico para encontrar todos los signos que nos puedan alertar sobre algún diagnóstico. Ahora, ¿qué desequilibrios homeostáticos conocemos? Tenemos que aprender a diferenciar 2 términos. Por una parte, enfermedad y por otra parte, trastorno. Vamos a comenzar con un trastorno. Un trastorno es una alteración de la homeostasis, es decir, del equilibrio interno, que no es tan específico para determinar una enfermedad. Por ejemplo, podría ser la fiebre. La fiebre no es algo normal, pero tampoco podríamos definirlo como una enfermedad. Es muy inespecífico. Por ejemplo, puede haber fiebre en una gripe, en un resfrío, en el dengue, en varias patologías en las cuales no podríamos decir está enfermo de fiebre. Eso no existe. La fiebre va a ser un trastorno. Es una alteración que está pasando en el cuerpo, pero que no se considera una enfermedad. Por otra parte, una enfermedad sí se considera un trastorno, pero ya específico. Es decir, que ya le ponemos apellido. Tenía fiebre hemorrágica, por ejemplo. Entonces, un tipo de arbovirosis, por ejemplo. Entonces, la enfermedad ya es algo específico y puede ser de 2 formas. Local, cuando afecta solamente un órgano, y sistémica, cuando afecta a un sistema o a todo el cuerpo o a varios sistemas. Local, por ejemplo, podría ser una enfermedad como la miopía. Si tú utilizas lentes, seguramente tienes miopía, es lo más común, ¿no? Y es una enfermedad local. Y sistémica, cuando involucra grandes órganos o varios aparatos y sistemas a la vez. Entonces, hemos aprendido cosas muy importantes que van a determinar los lineamientos sobre toda nuestra carrera. Toda nuestra vida nos vamos a encargar de hacer diagnósticos, así que no olvides los pasos. Anamnesis, examen físico. Dentro del examen físico, inspección, palpación, auscultación y percusión. Gracias por tu atención. Hasta el próximo video. Praus, preuniversitario.